Bien, revisemos también lo que sucede con la reforma del impuesto a la renta, que ha sido el gran talón de Aquiles del pacto fiscal del gobierno, su reforma tributaria, pese a que el Ejecutivo ha acusado a que quienes tanto critican los coletazos de la reforma tributaria de 2014, hoy se muestran reacios a la propuesta que ingresará en enero al Congreso. Mientras el ministro de Hacienda, Mario Marcel, dio señales de abrirse una rebaja todavía mayor del impuesto de primera categoría a las empresas, esa apertura genera ruido en el oficialismo que rechaza la insistencia del sector privado. Vanessa Gajardo, buenos días. Hola, Vanessa. ¿Cómo están? Muy buenos días. Y claro, este proyecto debía ingresar a fines de este mes al Congreso, sin embargo, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, ya anunció que se corre para enero. Hablamos de la reforma del impuesto a la renta. Cabe recordar, este es un proyecto que venía contenido, ¿cierto?, en la rechazada reforma tributaria en marzo pasado, que luego se incorporó nuevamente al denominado pacto fiscal del gobierno y que finalmente el Ejecutivo decide separarlo por el poco consenso que estaba teniendo la iniciativa en el Congreso. Hoy esta propuesta entonces llega modificada, pero aún así genera bastantes discrepancias en el sector privado, en las pymes y, por cierto, también entre los parlamentarios, algunos de ellos oficialistas, por cierto. Lo que propone el Ejecutivo es un régimen dual, simplificado, que rebaja la tasa del impuesto de primera categoría a las empresas, ¿cierto?, de un 27% actual a un 25%, siendo compensado por un alza en los impuestos personales a quienes perciben sobre los 6 millones de pesos en nuestro país. Pero eso no es todo. También la tasa que hoy pagan las pymes, de un 12,5%, que es una cifra, cierto, que se congeló desde la pandemia, también se vería modificada, o más bien descongelada, teniendo que volver a pagar la tasa de un 25%. Esto es una discusión alterna que también se está dando en el plano prelegislativo. Sin embargo, lo que se está tomando el debate actualmente hoy es lo que respecta a las medidas de compensación por las que el gran empresariado no estaría de acuerdo. Sin embargo, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, la semana pasada dejó una ventana abierta. Escuchemos. El promedio es 24. ¿Por qué no ir al promedio de al menos? O sea, no lo descarto de plano, pero nuevamente tenemos que resolver el tema de las compensaciones. Y en esto hay que evitar el wishful thinking, porque ¿cierto?, es muy común que se diga, no, es que si bajamos impuestos la economía va a crecer tanto que la recaudación que va a generar eso va a compensar. Ahí lo escuchamos entonces en las palabras del titular. Los estándares de la OCDE hoy están en torno a una tasa del 24% y tal como lo escuchábamos es una posibilidad que se está barajando aún. Los empresarios proponen lo que es un impuesto al dividendo para así compensar esta rebaja todavía mayor. Recordemos, ellos piden un 23%, pero el titular de Hacienda ya ha explicado en reiteradas ocasiones que esto no alcanza y de ahí que se planteen las otras medidas como es el impuesto a los denominados súper ricos. De lo contrario, sostiene el ministro, y esto es lo más preocupante, de rebajar este impuesto sin medidas de compensación alternas podría aumentar todavía más el estrés fiscal de las finanzas en nuestro país. Quien reaccionó bastante molesto a este mensaje del ministro fue el senador comunista Daniel Núñez, quien a través de su cuenta de X rechazó tajante la apertura a la solicitud del gran empresariado y asimismo comentó a la radio que son declaraciones que le generan bastante sorpresa viniendo del ministro, considerando, dice él, que no se ciñen a lo que es el programa de gobierno del presidente Gabriel Boric. Señalando que está dispuesto a estudiar una rebaja del impuesto en régimen semi-integrado al 23%. La verdad es que el presidente de la República, cuando habló en la SOFOFA, dijo que los más ricos debían pagar más impuestos y obviamente quienes son los dueños de las empresas del régimen semi-integrado son los más ricos de Chile. Por lo tanto, bajar los impuestos al 23% obviamente daña la progresividad del sistema tributario. Y por cierto, el senador Núñez no es el único que habría manifestado molestia frente a la insistencia o este ánimo de ceder del Ejecutivo. También lo ha hecho el diputado Frente Amplista Jaime Sáez, quien decía que la medida de compensación será subir los impuestos a quienes más perciben en nuestro país, le moleste a quien le moleste, eran sus declaraciones. Y cabe recordar también que a principios de diciembre, lo que fue la cena de la industria, el presidente de la República, Gabriel Boric, decía que para bajar los impuestos de primera categoría es necesario
necesario que los más ricos paguen más y todos deben estar dispuestos a ceder. Hay algunos personeros del mundo privado que reaccionaron bastante molestos a estos dichos o declaraciones que decía el presidente, como por ejemplo Atejo Pesado, con la insistencia de los privados, sosteniendo que el mandatario está hablando de un desconocimiento tremendo de creer que este nivel de ingreso, estamos hablando superior a los 6 millones de pesos, un dato no menor, te encasilla inmediatamente en la categoría de súper ricos. Esto es equivocado, dicen los privados. Uno de ellos fue el presidente de la Cámara Nacional del Comercio, José Pacomio. Da pie para pensar que en un debate que suena mucho más ideológico que técnico. Mala noticia para un asunto que debiera ser fruto de un análisis riguroso basado en la evidencia. En Chile no se cobra poco impuesto, se recauda poco, que es bien diferente. Además, según teníamos entendido, cuando se negoció el pacto fiscal se había acordado no subir el global complementario y aumentar la recaudación fiscal por otras vías. Y la nueva voz del gran empresariado, la recién electa presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio, Susana Jiménez, se sumó a estas insistencias de los privados de que se necesita un mayor dinamismo económico en Chile y para eso se requiere también de un sistema tributario que sea verdaderamente competitivo. Porque es el dinamismo económico, y eso lo confirma también la Comisión Marfan, el que genera mayores aumentos de recaudación. Históricamente el 80% de los aumentos de recaudación son por crecimiento económico más que por reformas tributarias. En ese sentido, nosotros no solo creemos que va a tener un impacto favorable, sino que además hemos hecho una propuesta que es compensada a través de impuestos a los dividendos. Bueno, y con una proyección, ¿cierto?, del 2,3% de crecimiento para este año 2024 y de apenas un 2% para el año 2025, es que existe un consenso transversal, sobre todo en el Congreso, de que se necesita trabajar en proyectos y medidas que fomenten justamente el crecimiento, y uno de ellos, por cierto, todos estamos de acuerdo, tiene que ver con la reforma del impuesto a la renta. Ahora bien, solo para finalizar, no hay que confundirse, esto es una opinión personal, porque en la lógica, al menos de este escenario en nuestro país, para rebajar algo siempre se tiene que aumentar, por otro lado, al menos en este contexto. Pero esto está lejos de ser lo que han denominado algunos parlamentarios, ¿cierto?, de oficialismo, también de derecha, y los empresarios, el impuesto Robin Hood, como hemos visto que se le ha catalogado en la prensa. Porque Robin Hood, recordemos, es una suerte de antihéroe que le robaba a los más ricos para darle a los más pobres, y acá es importantísimo aclarar esto. Acá nadie está robando, simplemente se trata de una ley, de una discusión de un proyecto de ley que viene a modificar la carga tributaria. Podrá gustarle más a unos, menos a otros, quizás le aprieta, ¿cierto?, el cinturón más a unos que a otros, pero catalogar esta discusión como que es un robo me parece que es algo completamente errado. Mira, hay algunas cosas que, a ver, depende. Cuando una reforma tributaria, cual estoy hablando en términos teóricos, son impuestos enormes, podría transformarse en algo así como un robo, porque afecta al patrimonio. Dos, se ha discutido mucho qué ocurre con los impuestos patrimoniales, porque ya se pagó el impuesto para obtener ese bien. Exacto. Y ahí hay un problema. Y yo creo que muchos auditores van a entender esto. Las contribuciones que el impuesto territorial han subido una enormidad en Chile. Y claro, nadie puede salir a marchar, aquí no hay presión pública, porque se le cobra a personas individuales o a empresas. Pero resulta que ahí ese es un impuesto patrimonial que puede constituirse en un robo cuando una persona que vive en su casa son tan altas las contribuciones que tiene que irse de su casa. ¿Qué es eso? Puede ser un robo, ¿no? Sí, yo creo que sí. Compró su casa después de pagar impuestos y resulta que con sus ingresos, una persona jubilada no puede pagar y por lo tanto es expulsada de su casa. Es para pensarlo, ¿no? O sea, depende de los niveles, depende de las circunstancias, depende de un montón de cosas. En todo caso, hay una cosa que sí es muy notable. Cuando se tiene ingresos, se necesitan ingresos, también hay que ver los egresos. ¿Se está gastando bien? Porque esa es la otra también. ¿Se está gastando bien? O sea, ¿hay eficiencia en el gasto? Y ese es otro aspecto. Ojo, hace 16 años que Chile viene gastando más de lo que obtiene. Sí. Reformas tributarias entre medio, que ha habido varias, y el país se sigue endeudando. Algunos dicen que este año o el próximo ya estaríamos llegando al tope máximo aceptable de la deuda chilena, que es 45% del PIB.
Ahora bien, hace poco estábamos discutiendo, ¿cierto?, lo que tiene que ver con el proyecto que entró hace poco en vigencia, que es la repatriación de capitales. Y justamente lo que dicen los expertos a propósito de esta alza de los impuestos personales, que esto podría llevar a que aumente la salida de capitales en nuestro país, que es un problema que viene intensificándose, ¿cierto?, desde el año 2020. Ahora, a mí me gustaría dejar planteada la siguiente interrogante, porque más allá, ¿cierto?, de la discusión del robo, del no robo, de los impuestos, ¿cierto?, al patrimonio, etcétera, cabe hacerse la pregunta, porque es algo que han salido a decir sobre todos los empresarios y también los parlamentarios de oposición, la denominada clase media, y ellos dicen no pueden encasillar a una persona que gana sobre 6 millones de pesos en nuestro país como súper rico, porque esa persona también podría entrar, ¿cierto?, en el escalón de la clase media. Y ahí es una pregunta abierta, ¿cierto? ¿Quién hoy en día en nuestro país es clase media? ¿Podemos decir que una persona que gana sobre 6 millones de pesos es clase media y por ende no deberíamos subirle los impuestos? Yo creo que es un debate importante también. Claro, y dependerá de la situación de cada persona. Una persona que es sola y gana esa cantidad, o una persona que, estoy poniendo cualquier ejemplo teórico, que tiene 5 hijos en la universidad, todos sabemos cuánto vale una universidad, esa persona no califica para que tenga ayudas. En fin, yo creo que hay situaciones totalmente diferentes. En fin, yo creo que es una... En todo caso, hay cosas que el Fondo Monetario Internacional ha dicho, y es que habría que ampliar el impuesto a la renta a más personas que lo paguen, y eso no se ha hecho porque es muy impopular también. Este asunto de los impuestos es un asunto en algunos sectores muy impopular. Ya, pero, ojo, salió un dictamen o una instrucción del impuesto, lo contamos la semana pasada, del Servicio de Impuesto Interno respecto a restaurantes y supermercados. Eso es una buena medida. Yo sé que hubo muchos reclamos de los supermercados, de los restaurantes, pero yo creo que es una buena medida. Yo creo que esto se tiene que terminar. Y sería bueno fiscalizar, ¿sabes qué? Las camionetas que andan el fin de semana, de empresas que no sé qué andan haciendo dando vueltas, a menos que estén trabajando esa empresa, pero en general uno ve cosas que no debieran ocurrir. Ya, hay que fiscalizar también. Gracias. Buenos días. Chao, Vanessa.